Bien, quiero entonces tomar como fundamento una porción de la palabra del Señor. De hecho, es una porción muy famosa, muy conocida. Se encuentra en Mateo 11:28 y dice de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces quise titular esta reflexión: Aprende a descansar. Aprende a descansar. Y deseo seguir con una anécdota de esas anécdotas en donde siempre hay un sabio. Entonces quiero compartir como esa anécdota. Dice la anécdota que la gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas, una y otra vez. Un día, pues, el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a carcajadas. Luego de unos minutos, el sabio les contó el mismo chiste, pero ahora solo unos pocos se sonrieron. Nuevamente, el sabio les contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie se sonreía, lógicamente. Así que el sabio se sonrió y dijo: no se puede reír de la misma broma una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre lloras por el mismo problema? Le dijo el sabio. Creo que la moraleja de esta anécdota es que la preocupación no resolverá los problemas, solo nos hará perder el tiempo y energía. De hecho, la preocupación, ahí mismo lo dice, cuando hablamos de ocuparnos, es hacer algo en específico. Me voy a ocupar en algo en particular y que voy a desarrollar. Pero cuando yo me preocupo, es decir, antes de la ocupación me predispongo, y ya estoy de alguna manera anticipándome a esa ocupación de cómo voy a hacer cuando no ha llegado el momento de ocuparme. Y esa preocupación es la que hace en nosotros cargar ciertas ansias y ciertas cosas que se catalogan ya aún en estrés, y aún en otras ocasiones lleva hasta en la depresión. Entonces, en ese orden de ideas, también en una ocasión leí a una psicóloga que decía, y me parecía jocosa, pero es una realidad. Decía ella, pensando en las personas que durante todo el día y la noche se levantan y se acuestan pensando en sus problemas. Decía ella que aquellas personas que durante todo el día se preocupan por sus problemas y no se dan un respiro para estar tranquilo durante ese día. Ella decía, hablando en su profesionalismo, decía: escoja mejor un horario para darle como practicidad a la gente que se preocupa. Le digo, escoja más bien un horario para preocuparse. Digamos que si el día tiene y la noche tienen 24 horas, escoja un horario para preocuparse. Digamos, si va a escoger de 10 de la mañana a 12 del mediodía, tome solo esas horas para preocuparse, decía ella. Pero el resto de las horas despreocúpese, pues invirtiendo todo el tiempo en preocupaciones no las va a solucionar. Es decir, que todo el tiempo pensando en el mismo problema no iba a solucionarlo. Entonces, hoy yo quiero invitarles, hoy quiero presentarles dos claves para aprender a descansar. Dos cosas para aprender a descansar, recordando que el título es Aprende a descansar. Y una de esas se encuentra en 1 de Pedro 5:7, está en la Biblia. Dice el apóstol: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Es decir, que pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Y lo dice una versión diferente. Dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de vosotros. Hay una porción de la Biblia que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Es decir, hay otra versión que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y viene libre de preocupaciones. Es decir, que cuando yo pongo mi confianza en el Señor y entiendo su providencia, su solución, su pronto auxilio, cuando deposito mi confianza en Él, esa confianza en Él viene libre de preocupaciones. Es decir, yo no me
estoy preocupando que venga el subsidio del gobierno, no estoy preocupándome en que venga esto, no estoy preocupándome, porque cuando yo pongo mi confianza en el Señor y mi ansiedad en Él, va libre de preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, una de las claves es echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Colocar nuestra confianza en Él, está libre de preocupaciones. Una historia muy famosa es la historia de Ana. Y vemos que Ana representa la típica persona que sufría mucho por lo que pasaba. Y era que Ana, recordando la historia de Ana, y era que Ana subía al templo a orar o a hacer el culto, pero antes de sentir paz en ese culto sentía era incertidumbre, rabia y decepción, porque dice la Biblia que cuando iba allá e iban a ofrecer el sacrificio, Ana era irritada por Penina. Penina la hacía enojar, Penina la entristecía. ¿Por qué? Porque ya sabemos por la afrenta que tenía, no podía quedar embarazada. Así que Ana se preocupaba por eso, se estresaba, lloraba, tanto reflejó su estrés y su preocupación que el Cana quería hacer algo por ella y le daba una porción escogida. Y él deseaba verle a ella un semblante diferente, dándole una porción escogida, que Ana seguía igual. Y a veces eso pasa, usted ve que a veces hay personas y hermanos que el pastor quiere ayudarle, alguien quiere contribuir a que sienta un bálsamo, pero esa persona no pone de su parte, es decir, de alguna manera siempre se martiriza y se da látigos, es decir, siempre está en el concepto de que esto solo me pasa a mí, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Yo soy la persona más desventurada, más desafortunada. Entonces, así igual estaba Ana. El Cana quería ayudarla, pero ella seguía martirizándose. Hasta que un día ella tomó la decisión. ¿Qué decisión tomó? De no preocuparse más, porque no contribuía a su estado emocional. Dice la Biblia que ella no comía y se la pasaba llorando. Entonces, había afectado su estado emocional también, pero un día toma la decisión de echar su ansiedad frente al Señor. Y es cuando aparece Elí, conocemos la conversación que tiene con Elí. Y pues, después que ella tiene esa conversación con Elí, mire lo particular de lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Ana se levantó y no estuvo más triste. ¿Cuándo? Después que echó su ansiedad sobre el Señor. Y después de eso dice la Biblia que comió. Es decir, que ella utilizó esto que estamos presentando como la primera clave, es decir, echar vuestra ansiedad sobre el Señor. Es decir, ese día lloró todo lo que tenía que llorar, se desahogó, pero decidió, ella tomó la decisión, porque es una decisión de cada quien en dejar de sufrir. Tomó la decisión de echar la carga sobre el Señor y dijo, no voy a sufrir más, así me martirice Penina, pero no voy a sufrir más, y no sufrió más. Se levantó y después que puso su carga en el Señor, ya sabemos, quedó embarazada. Entonces no solo descansó, sino que aún su afrenta se solucionó. Así que esa es una de las claves, echar nuestra ansiedad sobre Él. Hoy estamos en este escenario de la pandemia, y no podemos negar que esto ha traído ciertos impactos a la vida de nuestra sociedad. Usted seguro, hermano de la congregación, ha sido impactado. ¿De qué manera? Ha sido impactado en su entorno social. Uno de esos es que no se pueden congregar. Ha tenido un impacto económico, les ha afectado económicamente, de los grandes empresarios hasta el vendedor informal. Ha tenido impacto social, económico, en fin, de cualquier índole. Esto ha sufrido impactos en nuestra vida. Y yo quiero invitarle a que no nos estresemos y no nos asustemos o no nos preocupemos. Si es verdad, ha afectado a la economía, ha afectado a nuestro entorno social, pero antes que preocuparnos, antes que decir cuándo esto va a acabar, antes que decir, es que la economía, es que ve, hermano, los compromisos, hay que, hermano, las deudas, antes de eso, debemos recordar precisamente ese versículo que muchos han encajado a este escenario actual, muy famoso, que también está en Mateo, que dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero algunos no resaltan una frase o unas frases que dice ahí. Dice, mirad que no os turbéis.
porque es necesario que esto acontezca. Entonces enfatizo ahí, dice, no os turbéis. Entonces, todo esto tenía que pasar, pero no nos turbemos. Si ha impactado socialmente, no nos turbemos. Si no nos podemos congregar, no nos turbemos. Si ha impactado económicamente, tampoco nos turbemos. El Señor dice, es que esto tenía que pasar, esto tiene que pasar. Y ustedes no se turben, esto tenía que pasar. Es más, no, nos deberíamos turbar si esto no pasara. Es decir, en este momento nosotros nos debemos sentir gozosos porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Nos deberíamos turbar si la palabra de Dios no se estuviera cumpliendo. Ahí sí de verdad nos tendríamos que preocupar. Pero hoy debemos estar tranquilos y no turbados por lo que está pasando. Debemos estar más bien gozosos por lo que está aconteciendo. Entonces, primero, echar vuestra ansiedad sobre el Señor. Y por último, número 2, cambiar nuestra cosmovisión, nuestra percepción frente a la situación que alguno esté viviendo diferentemente a lo de la pandemia y todos estos impactos. Es decir, cambiar la percepción frente a su problema. Es decir, no se martirice tanto. Quizás el episodio que vivió es muy trágico y de pronto algunos necesitarán una asistencia psicológica, una asistencia espiritual y sí. Pero lo primero que usted debe hacer es no se maltrate, no se latigue tanto. Primero, quiero invitarlo a que mire desde otra óptica, de otra cosmovisión. Si usted analiza Elías estaba un tanto decepcionado porque lo estaban persiguiendo y decía, Señor, la gente se ha alejado y yo soy el único que tengo celo de ti, de serte fiel, y solo yo he quedado. Es decir, él se sentía que infortunio que la gente se ha olvidado de Dios y él es el único fiel, pero lo están persiguiendo para matarlo. O sea, parece que en su visión él estaba sufriendo, quería morirse por lo que estaba viviendo, porque él deseaba morir, se colocó debajo del enebro y deseaba morir. Pero el Señor le dice, oye Elías, venga acá, levántese, usted no es el único que ha quedado, hay 7,000 que también se han mantenido fiel. Entonces, mi hermano, no es el único que vive esas experiencias desagradables. Hay otros que quizás usted pone en perspectiva y han sufrido quizás al igual que usted o peor que usted, pero con todo y eso se han mantenido fiel al Señor. Entonces, eso como segundo, cambiar de visión y mirar que no nos miremos como el desventurado, no. Hay no solo conmigo, sino hay muchas personas más que han permanecido fieles al Señor a pesar de la crisis y las circunstancias. Finalizo con esto. Recuerde que la diferencia que hubo entre la parábola del hombre sabio y el necio fue en dónde fundamentaron sus vidas. Pero en ningún momento el Señor les dijo al hombre sabio que no le iba a venir tormenta. Tanto al hombre sabio y al insensato o al necio le vinieron tormenta. Golpeó con ímpetu, pero la única diferencia es que mientras el uno construyó su casa sobre la roca, el ímpetu del viento no la destruyó, pero el otro sí sufrió pérdida total. Entonces, si hoy vive aflicciones, pues en el mundo la tendremos, pero el Señor ha vencido el mundo y Él invita a que confiemos, porque Él ha vencido el mundo. Mis hermanos, Dios les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos.